Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Melissa Monroy. Soy asesora sobre derechos de las mujeres para el Instituto sobre Raza y Equidad, Raza e Igualdad. El día de hoy estamos en este curso que es sobre y para mujeres, para hablar de sus derechos, de nuestros derechos en Colombia, cómo reclamar derechos, cómo poder incidir, todo con perspectiva de género. Bueno, estamos empezando este curso que tendrá una duración de 5 sesiones. Para iniciar, quiero darle la palabra a Carlos Quesada, nuestro director ejecutivo. Muchísimas gracias, Melissa. De parte del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, queremos agradecerles a todas las que se han inscrito, a todos los que se han inscrito en este importante curso. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, o Raza e Igualdad, es una organización internacional que trabaja para fortalecer la capacidad institucional de nuestras contrapartes con el objetivo de utilizar el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Tanto en el Sistema Interamericano como en el Sistema Universal, tratamos de promover la participación y fortalecer la participación de nuestras contrapartes para que usen las distintas relatorías, tanto la relatoría de caso de la Comisión Interamericana, la relatoría de las mujeres, así como la relatoría de pueblos afrodescendientes y discriminación racial. Nosotros trabajamos en varias partes de América Latina, tenemos una oficina en Colombia, la directora de Colombia va a hablar en un momentito, pero de parte del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos desde la oficina de Washington, dar una bienvenida a todos a este importante curso y espero que puedan aprovecharlo. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Gracias a todas las mujeres que se han conectado en medio de este momento histórico que está viviendo el país. Para nosotros y para nosotras es muy importante poder contar con su presencia en este espacio. Quiero darle la palabra a María Fernanda Escobar, representante de Raza e Igualdad en Colombia. Gracias, Melissa. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todas. Quisiera presentarme, agradecerle a todas las participantes, a quienes se inscribieron, a quienes están en este momento conectándose. De verdad, para nosotras y nosotros es una alegría poder ofrecer un espacio abierto para todas las personas, lideresas, líderes comunitarios, líderes sociales, funcionarias, funcionarios, quien tengan la oportunidad también de interactuar y de fortalecer sus conocimientos sobre derechos humanos, sobre uso de mecanismos internacionales para la defensa de derechos humanos. Esperamos que este sea un espacio de interacción, de aprendizaje horizontal y sobre todo que sea un momento también para que podamos reforzar nuestros lazos de interacción con las organizaciones de la sociedad civil, que conozcan también un poco de raza e igualdad y de paso nosotros conocerles a ustedes. De verdad, muchas gracias y sobre todo gracias por conectarse en este momento de eh, este momento histórico, como decía Melissa. Esperamos que los conocimientos que puedan adquirir hoy les sean muy provechosos para sus procesos organizativos. Doy la palabra a Melissa. Buenas tardes y buenas noches a todas y gracias por participar. Muchas gracias, María Fernanda. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerle también al equipo de Raza e Igualdad por confiar en este trabajo, en este curso que estamos realizando con todo nuestro cariño, con toda nuestra sororidad, porque sabemos que son unos conocimientos que se va a impartir, que va a ser como un diálogo entre las participantes y las panelistas o talleristas. La idea de este espacio es poder presentar unos temas a cargo de una tallerista, pues cada sesión va a ser así. Una tallerista experta en el tema va a presentarlo y luego la idea es poder generar una conversación. Como somos muchas en este curso, esta es nuestra primera corte y ha tenido una gran convocatoria. La idea es que podamos pedir la mano, pedir la palabra alzando la mano y nosotros y nosotras se lo daremos. La idea es que la primera media hora, 40 minutos, va a ser más que todo de exposición y el tiempo restante va a ser un diálogo, una conversación.
Cada persona que participe, que realiza preguntas o aportes, tiene 2 minutos para realizarlo. Vamos a estar tomando el tiempo y a los 2 minutos cerraremos el micrófono. Si lo desean pueden prender también la cámara, no hay problema, eso ya queda como muy de su agrado. Y siempre recordemos como los pilares son el respeto y la empatía. No se va a aceptar ningún comentario soez o vulgar y mucho menos irrespetuoso hacia ninguna de las compañeras o personas presentes en este espacio. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Marta Sánchez, quien es nuestra panelista, nuestra expositora el día de hoy. Marta es socióloga, magíster en Ciencias Económicas. Desde julio de 2017 es integrante de la Instancia Nacional de Mujeres que le hace seguimiento a la incorporación del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz. Marta tiene una gran experiencia siendo asesora en temas de género. Ella es experta en gestión de políticas públicas de género, ha ocupado posiciones de liderazgo institucional para la negociación, diseño e implementación de las políticas públicas de género en el país y en la ciudad de Bogotá. Marta fue secretaria distrital de la mujer de la ciudad de Bogotá entre 2013 y 2015 y fue subsecretaria de la Mujer, Género y Diversidad Sexual en la Secretaría Distrital de Planeación entre 2007 y 2010. Marta ha escrito diversas publicaciones en relación a las políticas públicas para la equidad de género y participado como ponente en diversos escenarios nacionales e internacionales. Bueno, Marta, el espacio es tuyo. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todos. Muchísimas gracias por esa igualdad, por esta invitación y por esta enorme responsabilidad de abrir este curso. En donde, digamos, de tan exitosa convocatoria, reconociendo el compromiso que ha tenido el instituto, digamos, en el posicionamiento de los temas de género, pues no solamente en el país, sino en toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, todo mi reconocimiento a Carlos, a todo su equipo, a María Fernanda, por el momento en Colombia, y a Melissa pues, por dirigir, por tener la enorme responsabilidad de dirigir los temas de género. Entonces, los mayores éxitos. Señalarles que digamos que la invitación que me hicieron es para, digamos, para hacer un curso, para hacer un tema introductorio a todo lo que son los conceptos de género, los enfoques de género, hacer unas reflexiones sobre los derechos humanos y los derechos humanos en particular de las mujeres y en relación a eso en media hora. Sé también que las personas participantes son diversas, o sea, tienen diferentes niveles de conocimiento, pero yo me voy a dirigir sobre todo, digamos, a las personas que tienen menos niveles de conocimiento, digamos, como para ponernos más en sintonía. El objetivo del curso también, como ustedes lo vieron en toda la convocatoria, digamos, quiere tener hacer una construcción colectiva, ¿no? Y una validación y convalidación de todos estos conceptos con todo el conocimiento que cada una de ustedes, de cada una de las personas, voy a decir una, va a hablar en femenino para que sepan que me refiero a personas, que cada una de las personas que participan en este curso tienen en relación a los diferentes temas, ya sea por sus organizaciones de base, por los liderazgos que hacen, por los temas que desarrollan como funcionarios o funcionarios públicos o en las diferentes organizaciones. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación, me va a ayudar de la presentación para organizar el tiempo, y la idea es que la profundidad o lo que ustedes quieran profundizar, lo hagamos ya en la conversación posterior a la presentación que voy a realizar. No puedo dejar, digamos, de referirme al momento histórico que estamos viviendo en este momento en Colombia, porque el tema no podría ser más pertinente, ¿no? O sea, hagamos que es nada más ni nada menos que la lucha por los derechos de las expresiones de diferentes ciudadanías que hay en el país
y en donde es tan importante, digamos, la defensa de este Estado social de derecho que nos ha costado tanta sangre y tanto esfuerzo a las mujeres y a los hombres de este país. Entonces, que este sea un motivo para la conversa y para afianzar estos conocimientos. Entonces voy a empezar. Muchísimas gracias. Espero que me funcionen todas estas cosas. Ya me están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Entonces, digamos que las reflexiones que yo voy a hacer hoy, sobre todo, digamos, nacen de la experiencia, de la sistematización, de la observación un poco también, y de la revisión de lo que ha sido el desarrollo de las políticas públicas para la garantía de los derechos de las mujeres y los diferentes enfoques, no solamente un enfoque que se están realizando para su abordaje. Voy a tratar en este corto tiempo, voy a pedir que alguien me diga, pues ya bien pues sea por el chat o que se tomen el micrófono y me digan por favor ya corta, para poder establecer este diálogo. En primer lugar, voy a hablar en relación a los enfoques que propongo para la discusión. Voy posteriormente a desarrollar cuáles son los principales conceptos en torno al género, los conceptos más básicos, digamos, más que los principales. Luego, posteriormente, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas para la garantía de los derechos de las mujeres. Posteriormente, lo que son los derechos humanos, los principales conceptos, los principales hitos y cómo se relacionan con todo este tema del desarrollo de las políticas públicas para las mujeres. Y cerramos con otra de recapitular los enfoques como para recoger todo lo que se desarrolla. Me gustaría señalar también, o sea, digamos que el género no es un tema, así como es una teoría desarrollada desde el feminismo hace como por 3 siglos, o sea, digamos, se ha desarrollado por más de 3 siglos, ha costado vidas de mujeres que están detrás de ella y que han desarrollado, ¿no es cierto?, y que digamos que es un cuerpo teórico muy fuerte, en donde se hacen doctorados, se hacen maestrías, especializaciones, es decir, que es un amplio y extenso campo teórico. Entonces, pues por eso pido disculpas a todas las que saben, porque voy a pasar rápidamente por los diferentes puntos. Lo que quisiera señalar, y para esto me tomé una filmina, digamos, que utilizamos dentro de la Instancia Especial de Mujeres para el seguimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz, y es en relación a qué, o sea, hagamos, cuando uno habla de enfoque, cuando habla de enfocar, generalmente cuando habla de género uno dice, bueno, ponerse los lentes de género. Aquí yo coloco una lupa, porque cuando usted enfoca, va a tomar una foto, ¿no es cierto?, mira algo, enfoca, quiere decir que está mirando en detalle un panorama particular. Lo otro que digamos que es necesario y fundamental, y más, digamos, con toda la diversidad de mujeres de todos los territorios y de diferentes ámbitos, es señalar que las mujeres somos diversas, ¿no? No somos un solo tipo de mujer, sino somos diversas, somos diferentes, ¿cierto? Y vamos a ver, pues, digamos, qué tipo de diferencias tenemos, ¿no es cierto? Y que es necesaria tenerlas en cuenta, digamos, para cualquier análisis, para cualquier diseño de política, para la exigibilidad de derechos, para reconocimiento de derechos, pero también que en la base de esas diferencias también somos desiguales. Digamos, se han establecido por diferentes relaciones de poder dentro de la sociedad desigualdades y discriminaciones que nos hacen desiguales, ¿sí? Entonces, eso es bien, digamos, bien clave tenerlas. Entonces, los enfoques digamos, que propongo y que se están desarrollando de una u otra forma en el país para abordar los temas de género, en particular ahorita el tema de paz, todo lo que está hablando en Comisión de la Verdad, lo que se está haciendo a través de la JEP, en lo que estamos tratando de incidir
digo tratando porque siempre es un andar y retroceder en temas de lo que es el reconocimiento de derechos, en particular de derechos de las mujeres, a través de estos enfoques, lo que es el enfoque de género, el enfoque étnico, el enfoque antirracista. Muchos colocan el étnico y antirracista, pero se pierden, digamos, los énfasis, entonces colocamos aparte el étnico, aparte el antirracista, el diferencial, el interseccional y como la base de todos el enfoque de derechos. O sea, hagamos que consideramos que es fundamental y es el que ha permitido ahondar y poner el lente en cada uno de estos diferentes enfoques. El enfoque de género, voy a señalarlos todos así, voy a tratar de hacerlo despacito, pero lo podemos ir ahondando, ¿cierto? El enfoque de género, que digamos es el que nos convoca hoy en buena parte, lo que pone ese lente, esa lupa, es en el análisis de la situación y la posición de las mujeres en la sociedad, ¿no es cierto? Para el ejercicio real de sus derechos, ¿cierto? Del ejercicio real y no nominal, sino el ejercicio real de sus derechos, y hace propuestas a partir de lo que ve, ¿no es cierto? Y de lo que analiza, pues para que la igualdad en la sociedad sea real, tal como lo establece el Estado Social de Derecho, como lo establece la Constitución. El enfoque étnico valora y reconoce esa sabiduría, la cosmovisión, la cultura que tienen nuestros pueblos étnicos. En Colombia, digamos, son reconocidos el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, los pueblos indígenas, porque no es uno solo, ¿no es cierto? Y el pueblo rum, o el pueblo que también lo conocemos como los pueblos gitanos. Reconocemos que tienen, y es necesario hacerlo, o sea, que son diferentes a nosotros y que necesitamos reconocer esas particularidades que tienen en términos de su cultura, de su espiritualidad, de las relaciones con el territorio, de las relaciones con la naturaleza, de las relaciones que tienen y el reconocimiento que tienen con ellos lo llaman de generación, o sea, hagamos con las generaciones, con el reconocimiento y valoración que tienen con los mayores y con las mayoras de estos pueblos, que es muy diferente a lo que tenemos en otras, digamos, en otros contextos urbanos donde los mayores son despreciados o pierden valor. Digamos, en los pueblos étnicos esto tiene otras connotaciones. Y tienen también unas relaciones y unas concepciones de familia muy diferentes a las que hacemos. Entonces, para hacer todas las aproximaciones de política pública, tenemos que reconocer, tenemos que valorar y tenemos que hacerlo. Y digamos, también lo que tienen en torno a los derechos individuales, pero también a la defensa que tienen de los derechos colectivos. Digamos que tenemos ahorita en la mente todo lo que ha pasado acá en el Valle, yo vivo en el Valle del Cauca, digamos todo el papel que han jugado los jóvenes y las jóvenes negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales presentes en Siglo E, en Puerto Relleno, Puerto Resistencia se llama en este momento, y todo lo que ha significado también, digamos, para la defensa y para todos los temas del paro y la defensa del territorio de todo lo que es la minga indígena. Entonces, eso, digamos, lo tenemos que tener absolutamente claro también para mirar el tema de las políticas públicas de la garantía de defensa de los derechos. El enfoque antirracista, digamos que ha sido colocado, a mí me da también hasta pena con las compañeras, pero me voy a atrever a decirlo, digamos, por las compañeras negras afrocolombianas, las compañeras indígenas, reconoce e identifica la existencia de ese racismo estructural en la sociedad, en las instituciones, ¿no es cierto? Y reclama que se actúe frente a él, o sea, para eliminarlo en toda la cotidianidad que existe, reconociendo las prácticas,
el micro y macro racistas que existen en la sociedad, ¿cierto? Las manifestaciones de ese tipo de violencia racista, en las violencias contra las mujeres, en las expresiones del conflicto armado, contra la población LGBT, que son absolutamente, digamos, como claves, pero que también se manifiestan en todo el marco institucional de cómo se atiende a la gente en las instituciones del Estado, en cómo nos relacionamos, digamos que es algo que son prácticas que están muy interiorizadas dentro de nosotras y que es necesario de construir y trabajar para ellas. El otro enfoque es el diferencial, que reconoce también pues, que hay otras diferencias, digamos, que nos constituyen y que nos hacen más, que haya mayores vulnerabilidades o vulneraciones en algunas personas. Entonces, está la discapacidad, por ejemplo, está la edad, y ahorita hay una reclamación grandísima y evidente de todas las y los jóvenes en Colombia por la reclamación de sus derechos, en términos de derechos a la educación, de derecho al trabajo, del derecho a la vida misma. Y también, pues hagamos también para los viejos, aquí es absolutamente, viejos y viejas, es absolutamente importante. Y también todos los temas de discapacidad. Pero también lo son otros tipos de diferencia como el de las personas que son víctimas de desplazamiento, o las personas que tienen origen rural, o por ejemplo también sucede mucho en los ámbitos urbanos con pertenencias territoriales, que pertenecen a determinados barrios que son estigmatizados y entonces, digamos, tienen allí claramente ciertas condiciones que los hacen que tengan mayores situaciones, digamos, de vulneración y vulnerabilidad. Y hay un enfoque que es muy clave, que es el enfoque interseccional, que lo que hace es que reconoce que todo esto que mencionamos se intersecta, ¿cierto? O sea, que si se es mujer, si se es negra, ¿no es cierto? Si se es vieja, si se es víctima, tiene mayores vulneraciones de sus derechos y mayores vulnerabilidades, ¿cierto? Y que eso hace que haya de manera prioritaria, debe hacerse una actuación del Estado y que no se puede compartimentalizar, digamos, las actuaciones, sino que tienen que tener todas estas miradas, que hacen complejo el accionar público, pero que el avance en la garantía de derechos demanda que se hagan de esa manera. Y, digamos, en la base de todo, como les señalaba, está el enfoque de derechos, que vamos a mirar más adelante con en qué consiste, que reconoce que hay sujetos de derecho, y el tema de los sujetos de derecho es absolutamente clave, que hay sujetos de derecho que son individuales y colectivos, ¿no es cierto? Y reconoce a lo que tienen derecho, todo el marco de derechos que hay, y hay sujetos de deberes, que es el Estado, y cuáles son sus obligaciones para con esas personas sujetas de derecho. Y este marco de derechos, pues atraviesa todo el reconocimiento de todos estos diferentes enfoques que hemos visto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, con esta, digamos, esta es como la lámina central que quiero, digamos, de la que quiero partir y con la que quiero terminar, porque me interesa mucho que quede como la retina de todas y de todos los que estén participando en este foro. Bueno, algunos conceptos básicos, inicialmente es en torno al género, porque digamos que sobre todo en la acción pública todavía se tiende a confundir mucho el término de género con mujer, ¿sí? Entonces las políticas públicas de género son las que están dirigidas a las mujeres y no se entiende bien el concepto de género. Entonces, señalar, como se señala en mucha literatura,
que el género es una construcción cultural, es histórica, es una construcción social que, digamos, tiene diversos cambios entre una cultura y otra en relación a los atributos, expectativas, a las normas culturales asociadas al hecho de ser mujer o hombre, ¿no es cierto? Y que determina sobre todo los roles que la sociedad espera que hagan unos u otros. En general, digamos, está determinado por relaciones de poder, en donde las mujeres como colectivo son subordinadas a los hombres. Eso lo pueden ustedes ver en cualquier, digamos, espacio, territorio donde ustedes se muevan. Se ve tanto en el espacio público como en el espacio privado, lo que nosotros conocemos como los diferentes ámbitos. Se ve en el trabajo, quienes ocupan posiciones de poder, quienes ganan más, quienes ganan menos, quién toma digamos, las diferentes situaciones que se dan al interior de los hogares. Pero el género también es utilizado sobre todo, digamos, para lo que nos convoca hoy, entenderlo como una categoría relacional, es decir, que nos permite analizar la situación que viven hombres y mujeres en determinados contextos, en determinados espacios, ¿no es cierto? Y en la mayor parte de ellos, por no decir todos, se evidencia que hay desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a su situación social, en cuanto a su posición, en cuanto a su posición en sus necesidades, en sus intereses, en las oportunidades, en las responsabilidades, en el control y el beneficio de los recursos. Esto se conoce, digamos, como el enfoque de género, y más allá de evidenciar cómo estamos las mujeres en relación con los hombres en diferentes contextos, lo que busca es modificarlo, ¿cierto? O sea, identificamos que la situación de las mujeres, por ejemplo, en el acuerdo de paz, las mujeres no tienen acceso a la tierra. Entonces, identificamos eso y se hacen determinadas políticas públicas para mejorar el acceso a la tierra, para hacer líneas de crédito, para dar mayor subsidio. El desempleo de las mujeres es más alto que los hombres. Las mujeres, así tengamos la misma educación, ganamos menos que los hombres. Hacemos más, ocupamos más tiempo realizando actividades domésticas que los hombres. Entonces, digamos, en todos los diferentes, en los espacios de poder, no ha habido una presidenta en Colombia, solamente ha habido una alcaldesa electa en la ciudad de Bogotá, que es la actual alcaldesa, y le dan muy duro, digamos, por todo lo que hace, digamos, por todas sus condiciones de ser mujer. Entonces, el enfoque de género lo que nos permite es analizar cómo es esa situación en los diferentes contextos macro, micro, en el barrio, en la comunidad, en la sociedad. Nos servimos de información, de estadística, para evidenciar que hay situaciones de desigualdad, que hay algunas situaciones de discriminación y que es absolutamente prioritario actuar sobre ello. O sea, por ejemplo, la mayor expresión de desigualdad y discriminación contra las mujeres es la violencia contra las mujeres basada en género, todas las condiciones que son asociadas con violencia sexual, que afecta en mucha y en mayor parte a todas las mujeres. Entonces, eso, digamos, que es lo que se conoce como enfoque de género. Aquí es importante porque es un término que se utiliza mucho, y es el del patriarcado, que es una ideología de poder, digamos, que sustenta todas estas relaciones desiguales de género,
que se evidencia en todas las estructuras sociopolíticas que mantienen y reproducen la presión y discriminación contra las mujeres, ¿no es cierto? Dándole a los hombres múltiples ventajas por el hecho de serlo en lo social, en lo político, en lo económico, cultural, religioso y simbólico, y que explican en buena parte todo eso que ustedes conocen y que, digamos, se ha debatido y que cada vez se está debatiendo más, no solamente en Colombia, sino en diferentes países de América Latina y del mundo, lo que se conoce, lo que se denomina como ideología de género. Es decir, que sustenta y defienden y quieren que las mujeres perdamos derechos y mandarnos otra vez a ser como amas de casa y a ocupar determinados espacios, y sustentan un poco todo el tema de la dominación que existe sobre las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre las decisiones de las mujeres. También es importante señalar que hay algo que se llama androcentrismo, que también de pronto ustedes lo han escuchado hablar, pero que es un concepto que es bien importante tener, porque en este sistema patriarcal el hombre es tomado como paradigma digamos, como del modelo humano. Y esto se evidencia en la religión, en las diferentes expresiones, en diferentes expresiones como de la historia, de la cultura misma, del lenguaje, ¿no es cierto? Cuando se ofenden, porque cuando decimos las y los, cuando exigimos que se nos mencione y se nos incluya en el lenguaje, ¿no es cierto? En la cultura, en el deporte y en todos los aspectos en general de la sociedad. Este es el otro concepto que es bien clave tener, digamos, y tener en cuenta, es el de roles de género, que digamos que sustenta el sistema patriarcal a través de la división sexual del trabajo, en donde digamos, se colocó a las mujeres, sobre todo en el ámbito privado, y a los hombres en el ámbito público. Entonces muchos dirán, no, pero eso ya no, las mujeres estamos saliendo al mercado laboral, estamos saliendo a lo público, están ocupando diferentes puestos, pero digamos que se siguen manteniendo incluso en temas de cómo se visibiliza el papel de las mujeres en la economía. Entonces, en las estadísticas económicas, por ejemplo, del DANI, las mujeres se colocan como población inactiva y son las amas de casa, y resulta que las amas de casa están aportándole al Producto Interno Bruto y están haciendo mucho más trabajo que las personas que están en el trabajo remunerado. Entonces, digamos que todavía la división sexual del trabajo está sustentando todavía y soportando este sistema patriarcal, y por eso una de las últimas, digamos, en el país, por lo menos en los últimos años, se está defendiendo tanto todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado. Bueno, este modelo jerárquico del poder lo que está produciendo de este sistema, digamos, de discriminación en donde apriman unos sobre otros, que es jerárquico, lo que está produciendo es discriminación, ¿cierto? Y se discrimina no solamente por el sexo, sino también se discrimina por la pertenencia étnica, por la nacionalidad, por la identidad cultural, por la edad, por la orientación sexual. Se discrimina a lo diferente, ¿sí? Porque, digamos, se sobrevalora un tipo de persona, ¿no es cierto? Son discriminaciones que están muy interiorizadas y naturalizadas en la sociedad, en los colectivos, en las personas, y se expresan en la vida cotidiana, ¿cierto? En expresiones machistas, en expresión del chiste machista, en expresiones
que cada vez afortunadamente también las mujeres en defensa estamos haciendo en temas como de acoso sexual en los diferentes ámbitos universitarios o de trabajo, se expresa a través del racismo, ¿no es cierto? Porque se subvalora a la persona que es diferente, a través de la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, ¿cierto? A través del clasismo o la estigmatización o la xenofobia, por ejemplo, con personas diferentes, como en el caso de la población venezolana. La discriminación de género fue reconocida por la CEDAW, que de pronto ustedes en posteriores sesiones la van a ver. La CEDAW, la Conferencia para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y pues voy a leerla, significa la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil en cualquier esfera. Esto es muy importante porque, digamos, el reconocimiento de esta discriminación a través de la CEDAW fue un elemento muy importante para hacer la incidencia en las políticas públicas y para que fueran la base de muchas de las políticas y el reconocimiento de estas para la formulación, por ejemplo, de la constitución política en el país. Todas estas discriminaciones que vimos, lo conoce uno en términos, si se quiere, técnicos, se denominan brechas de género, que lo que hacen es cuantificar y visibilizar esas desventajas que tenemos las mujeres frente a los hombres en diferentes aspectos de la vida. Digamos que son absolutamente evidentes en la división del trabajo, la sobrecarga que tenemos las mujeres en el trabajo doméstico y en el cuidado de las personas. En el país se está midiendo esto a través de la encuesta de uso del tiempo y es evidente que las mujeres le dedicamos mucho más horas a estas tareas y que si se suma a las tareas, digamos, del trabajo remunerado, estamos colocando como tres horas de diferencia frente a lo que trabajan los hombres en un día. El acceso desigual a los recursos productivos y a sus beneficios, que quiere decir, o sea, hagamos que si se mira quiénes son los dueños de los activos de las casas, de los apartamentos, de los carros o este tipo de cosas, hay claramente una diferenciación, lo que les mencionaba en temas de tierra, por ejemplo. Y lo otro que es absolutamente evidente es en las limitaciones a la participación pública y a los espacios de representación, y que es evidente, digamos, en todo lo que se demoró en el país, el reconocimiento de la paridad para el ejercicio de los puestos públicos. Esto para evidenciar, digamos, un poco lo que les mencionaba. Sale, digamos, que se plantea como una alternativa, ya voy llegando a lo de políticas de equidad de género, creo que ya me estoy demorando, pero voy a tratar de acelerar, es en torno a que se crean y se formulan entonces políticas para la equidad de género. Esto, digamos, está muy sustentado en la Constitución Política de 1991, en donde se señala que para avanzar realmente en la igualdad real debe haber políticas que reconozcan estas desigualdades que hay de partida y que se debe, el accionar público debe privilegiar, digamos, la actuación para la garantía de derechos de las mujeres a través de la realización de acciones afirmativas. Lo que se coloca acá, digamos que es una obligación de garantizar realmente la igualdad. Esto está reconocido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que invito a que lean, en donde está aquí subrayado con rojo, se señala que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva,
y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados que posteriormente el bloque de constitucionalidad ha permitido visibilizar y desarrollar. Hay 5, Judía Estelar nos señala que hay como 5 tipos de políticas que se han realizado para la equidad de género. Unas que son las de igualdad de oportunidades, lo que uno conoce como los PIOs, Plan de Igualdad de Oportunidades, lo que son las acciones positivas o acciones afirmativas, la transversalidad de género, la paridad y los cambios estructurales. La igualdad de oportunidades pues tienen como objetivo sobre todo el acceso al mundo público, para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Eso se empezó, digamos, desde la década de los 80 en Europa. En el país se formuló algún PIO, terminando la década de los 90, digamos, pero no se implementó a nivel nacional. Posteriormente, ya empezando el 2000, digamos, en Bogotá se empezó el Plan de Igualdad de Oportunidades y posteriormente se desarrolló en algunas otras ciudades. Las acciones positivas son como los elementos que son más realizados o utilizados para hacer acciones afirmativas en favor de las mujeres, pero como les decía, muchas veces se confunde con contar mujeres, ¿no? No hacer acciones realmente que permitan el cierre de brechas de género, la transversalidad de género, que se utiliza como una estrategia para que toda la acción pública, digamos, actúe y parte del reconocimiento que las políticas públicas no son neutrales y que pueden tener efectos, impactos directos positivos o negativos. O sea, puede empeorar la situación de las mujeres, puede dejarla igual o puede mejorar. Entonces, que por eso es importante tener el enfoque de género. Entonces, la transversalidad de género es un mecanismo absolutamente importante. En la paridad, que es lo que les mencionaba, o sea, que es actuar como 50-50 para mejorar la posición de las mujeres, y los cambios estructurales, que no sé si lo veremos algún día, yo no sé, yo creo que yo no, pero de pronto ustedes sí, porque son mucho más jóvenes, que es realmente, digamos, cambiar como todas las situaciones existentes. Aquí hay unas propuestas, digamos, de categoría de análisis de acción pública. Yo les dejo esta presentación, entonces las invito, digamos, como para que miren si en sus diferentes ciudades, departamentos, hay políticas públicas para mirar, digamos, en dónde hay mayores niveles de actuación. Aquí es muy clave esta segunda, de actuar directamente en contra de la discriminación y a favor de la igualdad real entre las mujeres. La mayor parte de las políticas se han quedado en esto, en actuar sobre el conocimiento, sensibilizando a las personas. Entonces se sensibiliza a los funcionarios y funcionarias públicas, pero creo que eso no nos está funcionando mucho. Y este tercero, que es sobre todo avanzar en la institucionalidad de género, que es muy importante, digamos, para la garantía de derechos de las mujeres. Un poco de balance en Colombia. Digamos que la Constitución sí marca un cambio, un antes y un después en las políticas públicas, o sea, que se dinamizan después de la década de los 90, se extienden a nivel territorial en la segunda mitad de la década del 2000, o sea, digamos que hay un impacto muy positivo de la Constitución, pero también del impulso de los objetivos de desarrollo del milenio, también no solamente para el impulso de políticas públicas, sino para desarrollar mecanismos de género. Se amplía el bloque constitucional que digamos que respalda todo lo de la constitución política, y el avance normativo en diferentes leyes. Digamos, lo último la última política nacional se da en el 2012, la formulación se da en el 2012, incluye el tema de paz. Todas, digamos, en diferentes análisis que hemos realizado con otras personas, lo que vemos es que la mayor parte de estas políticas están sustentadas en enfoque de derechos. Hay una centralidad muy fuerte en la eliminación de violencias, en participación política, en trabajo, en salud y en educación. Algunas pocas marcan diferencia, incluyendo lo que son políticas de salud, de derechos a la salud sexual y reproductiva, a paz, y otras a enfoques diferenciales, particularmente, digamos, teniendo en cuenta el tema étnico. En los últimos años, como señalaba, se ve una visibilización de los temas relacionados con la economía del cuidado y la visibilización de presupuestos para la equidad de género con el trazado presupuestal que en este momento se está implementando, y el acuerdo de paz. Lo que está de base
en todas estas, digamos, ganancias que ha habido en políticas públicas, está la demanda y la incidencia del movimiento de mujeres. O sea, esto no nace por generación espontánea, sino hay un movimiento incidente detrás de ello. Hay, como les decía, hay un énfasis en acciones afirmativas en el tema de la estrategia de transversalidad, pero es muy lento porque se tiende a contar más mujeres. Nosotros llamamos a eso mujerismo, ¿sí? Contar mujeres, pero no realmente incorporar el enfoque de género. Ha habido avances en incorporar equipos de género en las diferentes institucionales, pero no necesariamente los que toman decisión. Y las lógicas institucionales y la práctica institucional dificultan mucho la interseccionalidad. Bueno, acabé el tema de género, voy a correr, no sé si alguien me dice si me regala 10 minuticos y acabo el tema de derechos humanos, ¿sí? Listo, 10 minuticos, Marta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a correr con el tema de derechos humanos porque está muy relacionado, pero me parece absolutamente claro. Entonces, pues los derechos humanos son un conjunto de atributos que son jurídicos, éticos y políticos que son inherentes a cada persona por mero hecho de serlo y que se hacen sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad, clase social o cualquier otra condición. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Los derechos humanos son garantías legales que son universales, que como decía corresponden a todos los seres humanos y que protegen al individuo y a los grupos frente a acciones o omisiones que afectan a la dignidad humana, ¿cierto? Pero también es importante decir que no son estáticos, o sea, hagamos los derechos humanos y todo lo que es la teoría de derechos humanos es dinámica, ¿cierto? O sea, hagamos que si bien hay un reconocimiento de una amplia gama de derechos fundamentales que ya tienen reconocimiento jurídico, se puede ampliar su interpretación y el reconocimiento de derechos adicionales, ¿sí? Entonces esto digamos que es muy clave para toda la exigencia de derechos y la ganancia en derechos que se puedan hacer, digamos, desde los diferentes colectivos. Tienen unas características que les voy a mencionar rápidamente, pero que son absolutamente claves, y para el caso de los derechos de las mujeres es así. Uno, pues que son universales e inalienables, es decir, que no se puede prescindir de ellos, que son irrenunciables. La integralidad, interdependencia e indivisibilidad es absolutamente clave. O sea, hagamos que de la ganancia de un derecho depende también la garantía del otro derecho, es decir, que si a mí me afectan el derecho a la educación, me están afectando el derecho al trabajo, que hay, digamos, que si me están afectando el derecho a la salud, me están afectando el derecho a la vida. Entonces son integrales, interdependientes e indivisibles, ¿no? Entonces esa integralidad es absolutamente clave para todo lo que se pelea en todos estos movimientos. Iguales y no discriminatorios, progresivos, es decir, que no pueden ser regresivos, que se tiene que avanzar y no retroceder en el ejercicio de los mismos. Lo jurídicamente exigibles, que es lo que mencionaba Carlos, digamos que es uno de los ejes centrales de trabajo del Instituto sobre Raza e Igualdad para la exigibilidad de los derechos ante diferentes mecanismos nacionales e internacionales, y son generadores de deberes para el Estado. Digamos que con fines analíticos se vienen civiles y políticos, económicos, sociales, colectivos, sexuales y reproductivos. Quiero, digamos, hacer una línea de tiempo rápida un poco sobre lo que fue la ganancia para las mujeres en la década del 50, sobre todo los derechos políticos, del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. En los 60 está toda la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación. En los 70 está lo de la CEDAW, que les mencionaba ahorita, la primera conferencia internacional de la mujer. Todas las conferencias internacionales han sido absolutamente importantes para la ganancia de los derechos de las mujeres. En la década de los 60 y de los 70, pues se da todo el reconocimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticas. Y aquí señalo, digamos, el papel que en todo esto ha jugado la Comisión de la Condición Jurídica de las Mujeres de las Naciones Unidas como una expresión de que todas estas ganancias en derecho, digamos, han tenido detrás un grupo
grupo de mujeres que han estado en exigibilidad y el reconocimiento de ellas. En la década de los 90 me parece muy importante, digamos, que no pierdan de vista lo que fue la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de Viena, que está en el 93, donde es la primera vez que se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que es el objetivo de este curso. Entonces, por favor, échense una mirada a la conferencia internacional. Es muy importante también esta década de los 90 porque se da Belén do Pará, que es la base para la formulación posterior de todas las leyes que tienen que ver con la eliminación de la violencia contra las mujeres y todo el reconocimiento también en el Cairo, que reconoció la salud reproductiva y sexual como un tema de derechos humanos. Entonces, esta década de los 90 es muy importante para las mujeres. En la década del 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, digamos, la proliferación que hay, sobre todo en los países de América Latina, de leyes de violencia, digamos, para prevenir la violencia contra las mujeres. Y en este momento, digamos, estamos en la etapa de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, digamos, en general, los derechos humanos pues, son dinámicos, están en permanente expansión, la importancia que significó Viena para las mujeres, ¿cierto? Desde este enfoque, el enfoque de derechos, o sea, quería caer en esto, todo el accionar público está anclado en un sistema de derechos y deberes establecidos, y aquí es un tema muy importante que es el reconocimiento de sujetos de derecho, pero sobre todo, digamos, que marca la participación como un eje fundamental en la formulación de políticas irresponsables. Entonces, el hecho de que se cambie el tema de ser objeto de política por sujetos de política, es decir, que las personas y los colectivos tienen la posibilidad, digamos, de decidir sobre su destino, sobre sus derechos, y en la formulación de las políticas públicas. Esto es una cosa que es absolutamente novedosa y le da la obligación a los gobiernos, como se señala acá, promover, respetar, proteger y garantizar y cumplir los derechos de las mujeres, o sea, desde un enfoque de derechos, digamos, en relación al enfoque de los derechos. Entonces, promover, entonces reconocer la existencia y no privar del ejercicio, proteger es hacer como toda la normatividad y garantías para hacerlo, y garantizar el tema de generar las políticas públicas y los presupuestos. Aquí iba a señalar como una crítica que hay en relación a los derechos humanos por parte de las mujeres, pero creo que esta la voy a dejar en la presentación. Hay algunos nudos críticos que es para la garantía de los derechos de las mujeres, sobre todo, digamos, en temas de lo de pobreza, desigualdad, el tema todavía de las labores de cuidado, el tema de que no se avanza en la autonomía económica, el cómo se ha profundizado en estas épocas de mayor urbanismo, la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos y espacios públicos, cómo se ha revitalizado, digamos, toda esta teoría conservadora de la ideología de género para menoscabar las ganancias de los derechos de las mujeres, pero también hay una mayor participación de las mujeres, hay un mayor reconocimiento de la diversidad existente. Entonces, digamos, esta ya la de cierre otra vez, para señalarles que desde el ámbito de derechos, desde el ámbito de género, desde el ámbito de las políticas públicas, el reconocimiento de la diversidad de las mujeres y la necesidad de mirar con una lupa especial todos estos diferentes enfoques, pues para realmente aproximarnos no solamente a saber cómo está la situación de las mujeres, sino cómo podemos actuar realmente de manera efectiva para la garantía de sus derechos. Bueno, muchas gracias y discúlpenme porque me pasé un potito. Entonces, ahora la propuesta es, a partir de, digamos, de estas cosas señaladas, escucharlas a ustedes, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta, algún comentario en relación a lo que se dijo
en relación a la situación de derechos de las mujeres en su territorio, de la visibilización de estas diversidades que hablamos, ¿no es cierto?, en términos de lo étnico, a expresiones racistas, digamos, a las diferentes cosas que se dieron acá, pues que podamos abrir una conversación. Entonces, quedo pendiente. Marta, muchas gracias por esta exposición tan maravillosa sobre los conceptos básicos sobre género y sobre derechos humanos. Hay una pregunta por el chat que nos escribieron y luego voy a darle la palabra a alguien que levantó la manito. Recuerden que pueden enviar las preguntas por el chat, por el question and answer, por el preguntas y respuestas, o pueden levantar la manito y les damos la palabra. La primera pregunta dice: estimada Marta, desde tu conocimiento y experiencia, ¿cuál es tu recomendación para quebrar ese techo de cristal existente por tantos años que impide nuestro total ejercicio de derechos como mujeres en nuestra sociedad actual? Y por ahora bajaron la manito. No sé si recuerden que pueden levantar la mano si quieren participar. Creo que podemos ir respondiendo esta pregunta mientras van habiendo nuevas. Bueno, digamos que los techos de cristales son diversos, ¿no? O sea, hagamos que ya no solamente es en temas uno ve que es en temas de participación política, pero también es en temas de participación en el mejoramiento de las tasas de participación de las mujeres en el mercado laboral. Digamos que son evidentes en diferentes espacios. Yo creo que uno de los temas más importantes que se ha avanzado es el tema de avanzar desde lo local hasta lo nacional, en la participación de las mujeres en lo que es la construcción y el seguimiento de las políticas públicas y en los diferentes espacios de incidencia que se tengan. La participación en lo local, que eso se ha señalado, digamos, no es un invento nuevo, sino se ha señalado desde el siglo anterior, es absolutamente importante para el posicionamiento, digamos, de las agendas de las mujeres, que eso me parece que es un tema que no toqué, pero que es absolutamente central, que es la construcción de las agendas diversas de las mujeres y los temas de incidencia con los mandatarios y mandatarias locales. Entonces, creo que todos los temas asociados a que a la participación de las mujeres en el mercado laboral, digamos que lo logramos hasta donde se permite, la participación en temas de política que también estaban muy centrados todavía en temas de la normatividad asociada, digamos, se van avanzando, pero que es necesario, digamos, seguir en los temas de la incidencia, la incidencia, la insistencia, la persistencia en todos los temas de política, de las políticas públicas, tanto locales como nacionales, como internacionales, y poner la agenda de las mujeres en todos los espacios, digamos, de incidencia, por ejemplo, en todo lo que está ahorita en el paro nacional, por poner un ejemplo, es absolutamente central. Lo de las veedurías de mujeres, o sea, creo que las veedurías ciudadanas es un mecanismo muy importante para hacer el control de los recursos. Y hay como muchos, digamos, que ya hay diferentes espacios que permiten el conocimiento el acceso a la información para hacer la exigibilidad y el control de los recursos, por ejemplo, también públicos. Gracias, Marta. Por acá hay 5 preguntitas. Si les parece bien, vamos a hacer 5 preguntas a Marta y luego le daré la palabra a Ruth Pareja, que tiene la manito levantada. Las preguntas son... Maide Rivero pregunta: Marta, desde tu experiencia, ¿qué país latinoamericano consideras ha hecho más avances en temas de derechos humanos con enfoque de género? Luis Ardila pregunta:
¿Cómo asegurar el cumplimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial? Marcela Guerrero Flores nos está preguntando, ¿cómo se explica que población diversa y mujeres que están en cargos públicos y en ejercicio de ellos formulan y ejecutan estrategias de segregación y ataque para su misma población y para otras poblaciones sin vacilaciones? Por otro lado, nos está preguntando Laura Tatiana, desde tu experiencia, ¿qué vacío encuentra en todo el tema de derechos humanos? ¿Qué no se ha tratado aún? ¿Cuál es tu crítica? Y también nos pregunta María Fernanda, ¿qué estrategia social o institucional recomendaría usted para asumir con más conciencia los derechos de las mujeres en los territorios? Luego de esta ronda de preguntas, Marta nos responde y seguimos con las preguntas que están en el chat y le damos la palabra a Ruth Pareja. ¿Les contesto estas? Sí, por Y favor. listo. Digamos que en los países de América Latina, el problema con las políticas públicas es que se pueden reversar. Entonces uno, digamos que dependiendo de cuando se tome la foto, hay avances o hay retrocesos. Entonces hubo, digamos, un espacio donde hubo gobiernos progresistas, por ejemplo en Brasil, ¿sí? En donde hace 4 años, 6 años, era un ejemplo del reconocimiento de políticas públicas para la equidad de género, digamos, y de enfoques diferenciales que eran absolutamente claros y en donde había un posicionamiento también a través de consejos consultivos de mujeres para la participación y el seguimiento de las mismas. Digamos, hay unos retrocesos que son absolutamente evidentes en la región que son relacionados con eso. Hay un tema que es directamente relacionado con el compromiso de políticas públicas y eso tiene que ver con el tipo de gobiernos que estén al frente. O sea, hagamos, si son gobiernos que son progresistas, que si son conservadores, si son, digamos, no están tan de acuerdo con los temas de género. Tema de género, digamos, se ha convertido a través del reconocimiento tanto de los objetivos de desarrollo del milenio como de los objetivos de desarrollo sostenible como un tema prioritario en la agenda pública, entonces son políticamente correctos. Pero digamos que no hay un reconocimiento importante con ellos. Entonces, digamos que en este momento, a nivel de región, lo que se veía en el análisis era que en el Caribe había aún menos avances en términos de reconocimiento de políticas de género. Aquí en Colombia uno puede decir que hay política pública de género, pero pues no tanto de que se implemente, digamos, dentro de los diferentes enfoques, pero digamos, no se podría decir que haya o sea, digamos, hay diferentes niveles, ¿no? Uruguay marcó también diferencias en algunas políticas públicas. En Argentina también, digamos, hubo un muy buen desarrollo. En la época de la Bachelet en Chile, digamos, eso fue súper excelente. En México también, digamos, en su momento hubo políticas que fueron muy importantes para las mujeres. En torno al tema de avanzar en la exigibilidad para su cumplimiento, tiene que ver con los mecanismos de seguimiento. O sea, digamos, en lo que se ve en la región, en la experiencia de Bogotá, es la consolidación de movimientos, de consejos consultivos de mujeres, digamos, de agrupaciones de mujeres. En Bogotá, el Consejo Territorial de Planeación, las mujeres que hacen parte allí, digamos, hacen un seguimiento muy juicioso. Entonces, digamos que es la participación organizada para hacer el seguimiento a los presupuestos, a las políticas públicas, es muy importante, digamos, para en términos de mirar el cumplimiento. Lo otro, digamos, en temas de que mujeres representen y que, o sea, hagamos que el tema de ser mujer en sí misma y de pertenecer a determinada digamos, a ser diversa o de tener determinada condición, no necesariamente significa que no tenga políticas contrarias, porque pues ser mujer no significa
que esté representando los intereses y los derechos de las mujeres o que haya llegado allá, digamos, o con las banderas que necesariamente representan a la garantía de derechos de las mujeres. En términos de lo que planteaba Laura, yo creo que de los derechos que todavía falta mucho por avanzar, por reconocer y pues, digamos, es el tema de derechos sexuales y reproductivos, en donde claramente hay países que no se comprometen con ellos. Y porque hay todavía, digamos, un peso muy fuerte de las culturas, de las iglesias sobre el control del cuerpo de las mujeres. Entonces, esto, digamos, es uno de los temas que están allí centrales. Y en las críticas, digamos, que no alcancé a mencionar, que se le hace a los derechos a los derechos humanos de las mujeres es todavía un poco más el de mezclar estas interseccionalidades en el reconocimiento y en la, digamos, en la garantía de los mismos. Como estrategia, yo pienso que el tema de la participación es absolutamente clave. En el tema de perderle el miedo a los temas técnicos, yo creo que a medida que se van cualificando los diferentes procesos y se aprende sobre presupuestos públicos, sobre indicadores, sobre todos estos temas, se mejora la exigibilidad y que si participáramos mucho más en el control de los recursos en este tema de veedurías ciudadanas, se tendría mayor incidencia para que la corrupción en este país no sea el cáncer que es, sino que realmente, digamos, se garantice. Una buena parte, digamos, de las políticas públicas que se formulan se quedan en la formulación y no en la implementación y en la ejecución, porque los proyectos se difunden. Entonces, a veces desde los movimientos, desde los grupos de mujeres, nos quedamos solamente en la formulación, en el compromiso y en hacer un documento bonito y que digamos con todas las apuestas, pero no en la implementación, no en los recursos, en lo que se discute año a año en las asambleas, en los consejos públicos para ponerle presupuestos y que se pierden y se difunden, digamos, todos los compromisos por la agenda siguiente, ¿no? Entonces, en este país, como pasan tantas cosas, entonces se van perdiendo, digamos, como todos esos focos, digamos, y de apuestas. Me acuerdo, por ejemplo, digamos que tengo fresquito el tema de Cali Afro, que fue una negociación que se hicieron desde el gobierno pasado, se le hace el seguimiento este año, digamos, y los recursos sí está desaparecido digamos, en términos de compromisos políticos de la actual alcaldía, pero con casi nada de presupuestos, entonces digamos que se van perdiendo, entonces como movimientos y como personas, pues tenemos que hacer el seguimiento a todo lo que quedó estipulado en las políticas públicas, pero también reconociendo, y perdón que me alargue un poquito, el que las políticas públicas son dinámicas, ¿sí? Entonces, digamos, un documento fue el que se formuló hace 3 años, pero otra situación nos la pone la pandemia del año pasado, ¿no es cierto? Otros énfasis. De pronto, los grandes derechos están allí, o sea, el tema de violencia contra las mujeres, pero de pronto el énfasis nos cambia, ¿sí? Entonces también digamos que tenemos que estar en la jugada que la política, de que la política pública es dinámica y nos va cambiando como todas las situaciones y nos demanda, digamos, el tema del conocimiento también de todo lo que está pasando. Entonces acá todas las leyes que están sacando de un momento a otro, y que, digamos, tienen implicaciones directas en la vida de las mujeres, son temas que los tenemos que tener absolutamente centrales, tanto la agenda nacional como la agenda local. Creo que respondí hasta ahí. Voy a prender la luz mientras me das la otra pregunta. Listo, no hay problema, muchas gracias. Aquí hay otra ronda de preguntas. Hay una manita levantada de Lady se queda. Ahorita está Ruth, tenía la mano levantada. Hay también otras preguntas escritas en el chat. Si quieren realizar las preguntas directamente, recuerden levantar la manito o si no, con mucho gusto yo se las leo, pero la idea es poder también un diálogo, escuchar otras voces y demás.
Entonces le doy la palabra a Lady para hacer la pregunta. Tiene 2 minuticos y luego paso a las preguntas que hay en el chat. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, buenas tardes para todos, todas. Soy Lady Johanna Sequea, hablo desde el territorio de Arauca. Como refería en el comentario que hice por medio del chat, es más como una apreciación dentro de lo que se vive aquí en el territorio. En el territorio araucano, pues es un contexto bastante, digamos que tenemos el concepto de que es un contexto bastante machista por, digamos, qué pena. Por la misma situación cultural, por todo lo que enmarca aquí la culturalidad del llano. Y ha sido un proceso muy difícil en cuanto a cómo se visibiliza la mujer dentro de ahorita, mi amor, qué pena, espera que estoy hablando, por favor, respeta. Entonces, ha sido un proceso bastante lento en el que la mujer se ha dado a visibilizar. Y lo otro es que, como decía la panelista, hay unos agregados, por decirlo así, unos aspectos agregados diferenciales, como es que aquí, aparte pues de ser mujer, hay mujeres de enfoque étnico, de enfoque diverso, que es, pues, por ejemplo, en el caso mío, aquí yo soy una mujer afro, araucana afro, y aquí hay un grupo amplio de mujeres afro. También hay población indígena, en este momento por la situación digamos, real de aquí del vecino país, también hay mujeres de contexto migrante, hay población también LGBTI, y todo eso aumenta, digamos, todas las necesidades que se presentan en el territorio a atender en cuanto a los derechos de las mujeres. Entonces, digamos que considero que es algo muy fundamental tratar estos temas, porque en la medida que se tratan, se visibilizan, y a veces uno, digamos, por lo alejado del territorio y por el concepto que se tiene de este territorio tan distante, entonces no se generan los espacios para que nosotras como mujeres podamos capacitarnos, podamos tener conocimiento de ello y poder pues ir poco a poco construyendo como ese, digamos, deconstruyendo ese imaginario que se tiene culturalmente y construir uno nuevo que aporte a una equidad y una igualdad en cuanto a las nociones de género. Entonces me parece muy importante todo esto que se apunta aquí. Muchas gracias por tu comentario, Lady. Le vamos a dar la palabra a Ruth Pareja y luego a Elizabeth Yangana. Recuerden que tenemos 2 minutos para las intervenciones. Adelante, Ruth. Ruth, tienes que quitar el mute, tienes que prender el micrófono. Creo que Ruth está teniendo problemas. No sé si entonces en ese caso le podemos dar la palabra mientras solucionamos con Ruth a Elizabeth Yangana. Recuerden que para participar tienen que hundir en la esquinita el micrófono. Sí, Elizabeth, te escuchamos. Hola, buena tarde para todas y para todos. Bueno, yo estoy desde el Cauca, desde Popayán, y quisiera, pues, como bien lo mencionaba Marta en su exposición, que muchas veces en la institucionalidad del tema de género, digamos, el tema de mujeres, el tema de derechos de mujeres, se ha convertido en ese mujerismo. Y te lo digo porque trabajo con la Gobernación del Cauca y justamente digamos, por todo el trabajo social que en mi vida personal vengo adelantando con diferentes organizaciones, con diferentes organizaciones con diferentes estoy ocupada. Con diferentes organizaciones, pero cuando ya toca la institución, digamos, en mi caso particular,
pudimos crear un componente el cual dirijo con todos estos enfoques diferenciales, pero me doy cuenta que la institución en sí, el transversalizar digamos, el enfoque de género, se ha dedicado solamente a contar mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué proyectos están sacando? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Qué tantas, de qué edad se está atendiendo? Y allí no hay ningún enfoque diferencial. Cuando tenemos proyectos con enfoques diferenciales es justamente mirando qué necesidades específicas tienen las mujeres que podamos desde la institucionalidad poder atender y poder realmente hacer efectivo estos derechos, porque realmente contar mujeres o que cuántas personas participan cuántas mujeres participan en un proyecto no hace la diferencia. Entonces yo creo que lo que dice Nancy, pues sí, realmente estos techos de cristal y más desde la institucionalidad tenemos que seguir avanzando muchísimo. Muchas gracias, ese era mi aporte. Muchas gracias, Elizabeth. Tiene levantada la mano Liliana Trujillo. Liliana, adelante, recuerda 2 minuticos. Bueno, muy buenas tardes. Yo les hablo desde la ciudad de Ibagué, Tolima. Mucho gusto. Mi nombre, como lo digo, es Liliana Victoria Trujillo. Soy pedagoga infantil, especialista en derechos humanos y actualmente me encuentro adelantando una maestría en administración pública. Decidí tomar esa maestría precisamente a raíz de que pues venimos adelantando un trabajo con mujeres aquí en la ciudad de Ibagué, y me daba cuenta que las políticas públicas que se están llevando a cabo no son como muy eficientes, que digamos, porque nota uno en los observatorios, las páginas de los observatorios de la mujer, que las cifras se repiten año tras año y como que no varían. Entonces yo dije, bueno, aquí está pasando algo, vamos a hacer una investigación al respecto y pues quiero que sea un trabajo productivo. De paso aprovecho para pedirle a Marta que poder contar con su colaboración y su experiencia para poder llevar a cabo esta investigación, y pues que con mucho gusto compartiré con todos ustedes. Pero se da uno cuenta a medida que va adentrándose como en la literatura y en todo lo que enmarca las políticas públicas para la mujer en Colombia, que por ejemplo están regidas por el COMPE 161 y que la mayoría de esos documentos están como descontextualizados de la realidad, que no encierran realmente todo lo que representan las necesidades de la mujer, porque las políticas públicas pues se deben formular es con base a esas necesidades. Entonces, pues sí quiero pues solicitarle eso a Marta, ¿no? Que ella de pronto pueda efectuarme ese acompañamiento en esta investigación que estoy realizando. Y pues de todas formas también felicitar a mis compañeras que me antecedieron. No se avergüencen por tener a sus hijos, sus nietas ahí. De verdad que como pedagogo infantil les digo, no hay cosa más maravillosa que tener nosotros a los niños cerca, porque realmente son fuente real de inspiración para todos. Entonces, las felicito por estar presentes, por querer salir adelante, por querer no dejarse en poner límites, y eso es maravilloso. Muchas gracias por darme la participación, y de verdad que me encanta aprovechar estos espacios. Liliana, muchas gracias por tu participación y sí, total, no hay problema si hay niños, o sea, la pandemia nos ha metido todo en la casa, así que tranquilas, nosotras encantadas de que esto es un espacio amplio, que también lo pueden escuchar niñas, niños, toda la familia. Le voy a dar una última palabra a Luisa Fernanda de Oro. Luego de esto pasamos a que Marta responda las preguntas y leemos rápidamente las preguntas que están en el chat para ir cerrando. Si por si por alguna razón no podemos contestar todas las preguntas, pues les estaremos como mandando material de apoyo que pensamos que les puede responder la pregunta en el transcurso de la semana. Y bueno, Luisa, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación de Marta y las intervenciones de las demás compañeras. Pues digamos que mis dos preocupaciones principales frente a los derechos humanos son dos en particular, y quería mencionar sobre todo el tema un poco de salud mental, ¿no? Digamos que es un tema
súper fundamental que el feminismo ha traído sobre la mesa y se ha hablado en muchas colectivas, digamos, organizaciones de base y demás, pero no sé qué tanto los derechos humanos han abordado este tema para que sea un acceso público a todas las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta pues que pues muchas mujeres han vivido muchísimas violencias y demás, y creo que pues es fundamental que el Estado y las organizaciones en sí mismas pues nos cuestionemos y se cuestionen frente a la importancia que tiene la salud mental. Digamos, esta pues como comento, ha sido un tema que se aborda desde las colectividades de base, pues son acompañamientos que se hacen desde las bases como entre compañeras, pero si quisiera saber desde la institucionalidad o desde las políticas públicas si se ha planteado alguna solución o algún mecanismo para que el acceso sea público y también pues para que las mujeres puedan afrontar este tipo de violencias en general, ¿no? Porque creo que a veces la institucionalidad tampoco está muy capacitada para afrontar las situaciones o las experiencias que las mujeres mismas tienen, y lo que hacen es revictimizar a las compañeras, ¿no? A las mujeres cuando denuncian, y pues también esto trae pues otra carga emocional que es muy importante pues verla, ¿no? Y pues eso, pues también la otra preocupación es esa misma, digamos, la aplicabilidad que pueden tener, digamos, las políticas públicas, sobre todo cuando son violencias directas que vienen del Estado, que es algo que en el paro hemos podido ver exactamente. Han habido varias violencias sexuales contra varias compañeras, y quisiera saber que, digamos, qué mecanismos también podríamos obtener nosotras cuando pasan estos casos, cuando una misma institucionalidad la que ha violentado los derechos humanos de las mismas mujeres, y pues no tenemos muchas herramientas, digamos, de denuncia, si las mismas personas son el mismo Estado es el que violenta a las compañeras. Entonces, esas son mis dos como preocupaciones, de pronto pues para conversar, no sé, que aquí hay otras compañeras que también saben del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Marta, disculpa, nos parece que Ruth, que desde hace ratico tenía la mano alzada, se pudo desbloquear el micrófono. Ruth, ¿nos escuchas? ¿Puedes participar? Mientras que se soluciona esto con Ruth, les recuerdo, si no nos da tiempo de responder las preguntas que están por escrito en el chat, estas van a ser respondidas en las memorias y se las vamos a ir enviando. Pero igual la idea es que podamos aprovechar el tiempo que nos queda. Creo que Ruth no pudo desbloquear el micrófono, así que te doy la palabra, Marta. Bueno, digamos que a partir de las reflexiones que ustedes hacen, digamos que esta charla introductoria sobre todo precisamente es para suscitar las reflexiones, como decía Lady, la compañera de Arauca, de esas diversidades y de esos enfoques diferenciales a los que hacía referencia en la presentación, y que también tienen que ver pues con el territorio y con las características del territorio en el que estamos actuando. Entonces, primero mirarnos, reconocer las diferentes poblaciones que están allí, las particularidades, y digamos los contextos, ¿no? Los contextos políticos, los contextos de violencia política, los diferentes actores que están allí, para mirar, digamos, las situaciones específicas de las mujeres en esos territorios, y las que son de pronto más graves, ¿no, Lady? O sea, hagamos todo el tema de los riesgos de violencia sexual que hay con las niñas migrantes es absolutamente, digamos, espeluznante en territorios como el Arauca, pero también, digamos, las nuevas manifestaciones de reconfiguración de todo el conflicto armado que está presente allí. Digamos que es muy clave tenerlo en los diferentes territorios, y es una invitación pues para todas las mujeres que están aquí participando, para pensarse un poco esas situaciones particulares, y la respuesta institucional que se da a partir de ello. Muy ligada también, digamos, como al seguimiento del acuerdo de paz, y muy ligada como a todas estas cosas.
pero ya un reconocimiento, digamos, de que hay expresiones machistas diferentes, ¿no es cierto? De pronto con mayor fuerza en ciertos territorios es absolutamente clave para ya demandar dentro de las agendas de las mujeres que se actúe frente a ello desde los diferentes colectivos o desde las diferentes colectivas, digamos, que se realicen. Entonces, digamos, esto es absolutamente clave. En relación del tema de lo del mujerismo que nos hablaba la compañera del Cauca, digamos, eso es un tema que es generalizado en las instituciones, no solamente, digamos, territoriales, sino también en las instituciones nacionales. El tema del afán de contar mujeres, pues porque hay una exigencia de que se trabaje el tema de lo de género. Entonces, el manejar el enfoque es absolutamente central. O sea, hagamos, absolutamente fundamental. Nosotras en Bogotá, digamos, los diferentes espacios, como el de la instancia que ahorita tenemos, nosotros tenemos un rayo, yo digo un rayo es porque tenemos el CIRIDI que tiene que ser con enfoque de género. Porque, digamos, en el país todavía subsisten otros enfoques, ¿no es cierto?, para abordar los temas de familia, para abordar, digamos, todos los temas en donde se tiende a pasar por encima digamos, de los derechos de las mujeres y desconocer los derechos de las mujeres. Señalar, como tú bien lo dices, igual que la compañera Liliana, que las políticas son dinámicas, entonces que uno tiene que tener la exigibilidad con los gobiernos, con los consejos, con las autoridades, digamos, de que se responda de manera efectiva a ellas. O sea, la pandemia nos trajo nuevos fenómenos de restricción a la participación política de las mujeres, de nuevas expresiones de violencia, de puso en evidencia, digamos, todas las desigualdades estructurales que hay para la educación, para el derecho a la salud, para todo este tipo de cosas. Entonces, digamos, tiene que haber una demanda y una actualización de la agenda de las mujeres. Cuando se habla, digamos, cuando se analizan las políticas y las cosas que están haciendo allí, es muy importante, digamos, siempre tener una lectura desde si eso aporta o no aporta para el cierre de brechas de género, ¿no? Entonces, que es una de las herramientas que uno utiliza generalmente para hablar con los funcionarios y funcionarias públicas. O sea, hagamos que el que me cuente mujeres en temas de participación no está señalando, digamos, de que se esté actuando realmente, digamos, para mejorar la participación política de las mujeres o para que se esté actuando realmente allí. Entonces, el tema de manejar el tema de lo de brechas de género es bastante clave para la incidencia y para el seguimiento de las políticas públicas. El COMPE 161 que hablaba la compañera Liliana, se venció en el 2016, no lo han actualizado, ¿cierto? Entonces, lo que uno va viendo es que hay un rezago en la expedición de las políticas públicas nacionales, pero por eso digamos que la invitación que se hace es a tener una incidencia en esas políticas locales que tenemos como también a mano, que son absolutamente fundamentales. El tema que hablaba Luisa Fernanda es absolutamente clave, el tema de lo de la salud mental de las mujeres y está reconocida, digamos, dentro del derecho a la salud con equidad. Y digamos, se ha visibilizado en diferentes espacios todo lo que tiene la afectación de violencia contra las mujeres en la salud mental de las mujeres. Y aquí el tema que tú señalas, tanto para el tema del abordaje de salud mental como para el tema de violencias, tiene que ver mucho con los enfoques. Digamos que en la implementación de las políticas públicas hay un fenómeno que sucede mucho y sobre todo en los temas que tienen que ver con la atención a la salud y es la tercerización.
Cuando nosotras estábamos en Bogotá, digamos que era muy clave, o sea, digamos que como distrito lo hacíamos, el tema de tener la atención psicosocial con mujeres que tuvieran, o sea, hagamos que las profesionales tuvieran enfoque de género, ¿sí? Y que no fueran de ninguna forma a justificar en los temas de atención la violencia que estaban sufriendo las mujeres. Entonces, en el tema de las abogadas que atendían, por un lado, el tema de atención a violencia contra las mujeres, pero también en lo del equipo psicosocial y en el tema de orientación, era muy clave que se trabajara desde la garantía de derechos de las mujeres y al pie de lo que dicta la ley 1257 para la atención a la violencia contra las mujeres, es decir, que no es conciliable y no es justificable, que se debe atender de manera inmediata y que se debe hacer. Pero es uno de los grandes de las grandes deudas, digamos, que todavía se tiene, sobre todo con la atención a mujeres víctimas de las violencias del conflicto armado, digamos, es una de las grandes demandas que todavía tienen las mujeres víctimas frente a la atención psicosocial con enfoque de género para las mujeres víctimas del conflicto armado y que éstas tengan realmente un enfoque diferencial. Entonces, hay reconocimiento de ese derecho desde el marco de los derechos humanos, pero todavía falta mucho por caminar en términos de que se garantice realmente desde un enfoque de género la atención psicosocial. Entonces, digamos que allí pues falta incidencia, falta, digamos, y eso que el Ministerio de Salud, digamos que avanza en el reconocimiento, digamos, del enfoque de género en todos los diferentes temas que tienen que ver. Pero digamos que falta mucho, o sea, digamos que ha hecho lineamientos, los últimos que realizó y que tuve la oportunidad de conocer, pues son relacionados más con todo el tema de uso de sustancias psicoactivas, que hemos insistido mucho que se tenga el enfoque de género, tanto como por sus causas, como por los riesgos asociados al consumo, y que tienen que ver también con salud mental y con atención a las mujeres, pero digamos que es un tema que es muy importante que esté dentro de la agenda de varias colectivas. Y en términos de lo de la violencia del Estado, yo creo que es necesario avanzar en o sea, hagamos, Francisco de Ruz decía en un comunicado que salió ayer o antier que aquí la Procuraduría en Cali hizo la diferencia. Entonces creo que hay territorios en donde a través de las CIAS, Procuraduría o la Defensoría está la que tiene que ver, la Defensoría que es delegada para los asuntos de género y derechos de las mujeres, está recibiendo, digamos, como denuncias, pero hay otros colectivos también y organizaciones que están recibiendo ese tipo de denuncias y entidades como aquí el instituto, ¿no? Que lo señaló Carlos al comienzo, ellos posicionan ante instancias internacionales estos casos. Entonces, creo que es muy importante digamos, creo que hay una sesión que es particular para el uso de estos mecanismos de reclamación internacional en términos de derechos de las mujeres, el que se pueda visibilizar y se pueda documentar estos casos. Entonces creo que están en la entidad, en la organización que es, ¿no? La de Raza e Igualdad. Creo que respondí, Melissa, hasta ahí. Sí, Marta, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Creo que empezamos este curso con todas, con una panelista tan maravillosa como tú. Gracias por compartir tus conocimientos con este grupo tan bonito. Bueno, las preguntas en el chat que quedaron las vamos a responder como parte de las memorias. El tiempo no nos alcanzó, discúlpenos, pero se los vamos a responder. No es necesario, como ya Alejandro mencionó en el chat, no es necesario firmar registro de asistencia porque ya con la información que nos provee Zoom es suficiente.
Nos vemos el otro jueves a esta misma hora, 5 de la tarde, de 5 de la tarde a 6:30. La próxima tallerista que vamos a tener también es espectacular y nos va a compartir pues sobre el tema de derechos en Colombia, de qué derechos tenemos las mujeres para poder incidir y participar. Le queremos pedir una cosita, de ser posible, prender las cámaras, pero vamos a tomar una fotico grupal. Pablo nos va a dar las indicaciones. No, nada, pues la verdad es que no tengo acceso aquí a todas las personas que están conectadas. Acabo de recordarlo, porque solo saldríamos, pues los talleres, saldríamos nosotros, el equipo. Bueno, entonces vamos a tomarnos la fotico de recuerdo. A todas nuestras participantes, gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. En la semana le estaremos enviando como material de apoyo. Y gracias nuevamente a Marta por aceptar esta invitación. A ustedes muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Listo, nos vemos la otra semana. Chao. Chao, gracias.